Cuando veas que un ave solitaria cruza el espacio en moribundo vuelo, buscando un nido entre la mar y el cielo, acuérdate de mí. Versos extraídos de uno de los más destacados poemas del considerado eximio representante del romanticismo peruano. Me estoy refiriendo a Carlos Augusto Salaverry. Bienvenidos a este nuevo día de trabajo en el curso de literatura. Continuamos analizando el panorama literario del romanticismo en nuestro país. El día de hoy analizaremos la trayectoria de cada uno de sus destacados representantes. Ya mencioné a uno de ellos, Carlos Augusto Salaverry. Hablaremos de Ricardo Palma y de otros representantes más. Carlos Augusto Salaverry Ramírez es uno de los más destacados representantes del romanticismo intimista en nuestro país. En este caso, este destacado literato nació en la portentosa hacienda La Solana en Sullana, motivo por el cual se le conoce como el Ruiseñor del Chira. Fue hijo natural de Felipe Santiago Salaverry, quien años después sería presidente del país, y doña Vicenta Ramírez Duarte, pero como fue un hijo ilegítimo, creció y se educó bajo los cuidados de Juana Pérez de Infanta, en ese entonces esposa de Santiago Salaverry. Se crió en el seno familiar en Lima, que en este caso su padre quiso que reciba una excelente educación. Tras su muerte, la familia, en este caso Vicenta Ramírez, Felipe Santiago su hijo y el pequeño Carlos Augusto, fueron desterrados a Chile. Fue así como su personalidad empezó a formarse en la soledad, la tristeza y las penurias económicas. Apenas pudo cursar estudios elementales. Muy difícil, en este caso, vivir alejado de su madre, ¿no? De la señora Vicenta Ramírez, y acostumbrarse a un nuevo seno familiar. Pero aún así, Carlos Augusto siguió adelante. A los 15 años de edad ingresó al ejército en calidad de cadete en el batallón Yungay, muy temido porque tenía bastantes habilidades en este aspecto y bastante similaridad con su padre, un excelente militar. Ascendió a teniente en 1853 y a capitán en 1855. A los 20 años, muy joven, se casó con Mercedes Felices, un matrimonio efímero, no tuvo trascendencia. Luego se dejó arrastrar por otra pasión amorosa, esta vez por Ismena Torres, la musa de, en este caso, su más destacado poema, Cartas a un ángel, un poema, en este caso, que surgió tras un diario donde él mostraba sus recuerdos, sus vivencias con Ismena. Este diario se transformó en verso y es uno de sus poemas más destacados. De ahí fue extraído los versos que se mencionaron al inicio del poema Acuérdate de mí. Su vocación poética se hizo pública de casualidad, ya que Trinidad Fernández, un compañero, al enterarse de su afición, intercedió para que sus versos se parecieran publicados en el Heraldo de Lima en 1855. Él llevaba la carrera militar muy a la par de su vocación literaria. Inició su participación en la política peruana como secretario del entonces coronel Mariano Ignacio Prado. Luego, con la cesión al poder de Balta, fue incorporado al servicio diplomático como secretario de delegación, trabajo que le permitió conocer muchos países. Se hallaba en París cuando, al subir en Perú el gobierno civilista de Manuel Pardo, su cargo fue anulado. Se enteró que no le iban a pagar los derechos que le correspondía como, en este caso, diplomático. 6 años en París, con una vida muy angustiosa, problemas económicos, problemas familiares, que inclusive intentó quitarse la vida, ¿no? Al regresar al Perú, con una situación bastante caótica, envejecido y amargado, participó dentro de la guerra con Chile, se unió al gobierno provisional de Francisco García Calderón y lo acompañó pues en sus gestiones pacifistas.
emprendió nuevamente viaje a Europa. Fue entonces que contrajo matrimonio por segunda vez, y algunos biógrafos dicen pues que esta vez sí concilió el matrimonio con Ismena Torres. Cuando muy joven no pudo hacerlo, ya que sus padres decidieron trasladar a Ismena a Europa y obligarla a casarse, hecho que deprimió al poeta, ¿no? Y en este caso pues fue fundamental para asumir un rasgo importante en su poesía. Su vida se fue apagando poco a poco tras la parálisis que aquejó sus últimos años, y falleció el 9 de abril de 1891. En cuanto a su producción literaria, vamos a notar que no solamente pues destacó en la poesía, que fue uno de los géneros más cultivados por el cual se le reconoce, sino también hizo teatro. Aquí vamos a ver pues que se le conoció como el sucesor de Segura, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando tratemos lo que corresponde a el teatro. En cuanto a la poesía, lo mejor logrado en Salaberry destaca por su musicalidad, sensibilidad y fuerza, cuando los sentimientos pues nacen del interior, ¿no? Es respetuoso de las normas clásicas, cultivó el soneto, la oda, aunque también se ve la influencia pues de Gustavo Adolfo Bécquer, el máximo representante del romanticismo español, de quien imitó la rima sonante y la métrica multiforme. Los temas los halla sucesivamente en el erotismo, el dolor y la angustia. También hizo, muy aparte, pues, poesía patriótica y de reflexión. Dentro de sus obras tenemos Diamantes y Perlas en 1869, Albores y Destellos en 1871, Cartas a un Ángel, como les dije anteriormente, lo mejor logrado en él, un poemario basado en sus recuerdos y en los registros en el diario personal, convertido en verso, ¿no? Inspirados en este caso por Ismena Torres, de donde destaca pues el poema Acuérdate de mí. Misterio de la tumba, poesías de reflexión filosófica, y El sol de Junín, una poesía patriótica. Vemos aquí un poco de versatilidad en este destacado personaje conocido como el ruiseñor del Chira, el cantor de las ruinas y sepulcros o el sucesor de Segura. En cuanto al teatro, Salaberry escribió, según afirman los tratadistas, aproximadamente 20 piezas teatrales que fueron estrenadas en Lima. Muchas de estas alcanzaron rotundo éxito, y por lo cual es considerado como el sucesor de Segura, el padre del teatro nacional, ¿no? Sin embargo, al pasar del tiempo, pues sus obras fueron desvalorizándose, quedaron en el olvido, y esto pues trata de desarrollarse en un ámbito muy particular. En cuanto a sus obras, tenemos Atahualpa, la conquista del Perú, Abelo, el pescador americano, El bello ideal, El amor y el oro, La estrella del Perú, El pueblo y el tirano. Ahora pasamos al romanticismo historicista. Tenemos a El bibliotecario mendigo, ¿sí? En este caso estamos hablando de Manuel Ricardo Palma Soriano. Ustedes lo conocían como Ricardo Palma, pero él es Manuel Ricardo Palma Soriano. Nacido en Lima en febrero de 1833, sus padres, don Pedro Palma y doña Dominga Soriano y Carrillo. En algunas biografías, pues, aparece el nombre de la abuela, ya que la mamá, en este caso Dominga, era menor de edad, ¿no? Y en este caso también con muchos años menos que su padre. En 1848 empezó su carrera literaria, según propia confesión, formando parte del grupo que él consideraría después la Bohemia de mi tiempo. Participó en un fallido atentado contra el presidente Ramón Castilla, por lo que fue desterrado a Chile. Al regresar fue elegido senador por Loreto y también pues participó en el combate del 2 de mayo. Desde muy joven empezó a escribir poemas, cuentos y obras de teatro. Esto demuestra pues la versatilidad de nuestro bibliotecario mendigo. También ejerció el periodismo trabajando en diarios como El Mercurio, El Correo, La Patria y El Liberal.
En 1872 tuvo un hijo natural con la ecuatoriana Clemencia Ramírez. En este caso es el también eximio literato Clemente Palma, quien se convertiría en un escritor notable. Casado después en 1876 con Cristina Román y Olivier, tuvo 7 hijos, dentro de los cuales destaca Angélica Palma, quien también es escritora y una de las fundadoras del movimiento feminista peruano. Durante la guerra contra Chile fue corresponsal de varios periódicos extranjeros, participó en la batalla de Miraflores y ahí es donde al final de la guerra con Chile incendian pues su casa, su biblioteca personal y algunos manuscritos donde se cuenta pues la novela Los Marañones y sus memorias del gobierno de Balta. Asume la dirección de la Biblioteca Nacional en 1884, destacada labor en la reconstrucción de esta entidad. Desde ahí viene pues el apelativo de bibliotecario mendigo, porque ante el magro presupuesto con el que contaban, decidió utilizar su prestigio porque ya era reconocido por, en este caso, sus tradiciones peruanas. Entonces decidió utilizar su prestigio, sus contactos para pedir a personalidades de diversos países que donaran libros. Inaugura la biblioteca en 1884, un 28 de julio, y la dirige hasta 1912, cuando renuncia por discrepancias con el gobierno de Leguía. En su reemplazo ingresaría pues Manuel González Prada. Fue miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Peruana de la Lengua, quien presidió desde 1887 hasta 1918. Este ilustre tradicionalista falleció en Miraflores el 6 de octubre. Trayectoria literaria lo vamos a ver en sus diferentes facetas, en diferentes géneros. No vamos a decir que no destacó pues en el género lírico, histórico, sino en él podemos reconocer el empuje, se puede decir, la creatividad en cuanto a las tradiciones peruanas. En el ámbito lírico publicó poesías, armonías, libro de un desterrado, pasionarias, verbos y gerundios, y a San Martín, obra que causó gran revuelo, ¿no? Entre sus trabajos históricos podemos mencionar Anales de la Inquisición y Refutación a un compendio de historia del Perú. En el ámbito en el que se desarrolló como presidente de la Academia Peruana de la Lengua, vemos el impulso respecto a la incorporación de algunos términos, ¿no? En cuanto a neologismo y americanismos, papeletas lexicográficas. Y correspondiente al drama, como inicia él su trabajo literario, tenemos a las obras Los Hijos del Sol y Rodil. Tradiciones peruanas, que es el género que él, en el cual destacó, el que innovó, el que le dio su toque personal, esa vena satírica, punzante, teniendo como base nuestra historia, ¿no? Son relatos construidos a partir de hechos históricos o anécdotas populares de carácter ligero y burlesco, que tuvo sus antecedentes en un libro histórico, La Corona Patriótica, y desde ahí inició pues la composición de relatos breves de diversa índole, desde el ensayo costumbrista hasta el romance histórico. Eso es lo que es el germen, el inicio de lo que después conoceríamos como tradiciones peruanas. Utiliza un lenguaje coloquial lleno de frases populares, con mucha ironía, en el que mezcla realidad y ficción, cuento, leyenda, crónica, historia y hasta artículos de costumbre. Considera sucesos basados en hechos históricos, de gran importancia o poca relevancia, propios de la vida de las diferentes etapas de la historia del Perú, desde incas hasta personajes coloniales, presidentes y en fin, ¿no? Y en ocasiones pues dialoga con el lector a través de unas interrogantes que plantea en sus mismas tradiciones. Critica las instituciones y costumbres políticas y religiosas de la época. En total son 453 tradiciones. 6 pertenecen al Imperio Incaico, 339 al Virreinato, 43 a la Emancipación, 49 a la República, 16 no se ubican en un periodo preciso. La primera se denomina Consolidación y la última Una visita al Mariscal de Santa Cruz. También escribió
Tradiciones en Salsa Verde. Gracias.